Un escalofrío recorre Europa. Las palabras de un líder, pronunciadas con una mezcla de sarcasmo y resolución férrea, han sacudido los cimientos de la política occidental. Vladimir Putin ha lanzado una advertencia que muchos consideraban impensable. Ha declarado que Rusia, aunque aún busca una solución pacífica, no dudará en usar la fuerza si sus condiciones no son satisfechas. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Putin, con su característica ironía, recordó a Europa y Estados Unidos que están acostumbrados a formulaciones suaves, pero ahora escuchan posiciones de línea dura. ¿Qué significa este cambio de tono? Reafirmó el derecho de cada nación a construir su propio sistema de seguridad, pero dejó claro un límite crucial: nunca a expensas de la seguridad de Rusia. ¿Es esto un ultimátum o una declaración de principios inquebrantables? El presidente se refirió repetidamente a un país conocido, evitando nombrarlo directamente, pero la implicación era clara: la nación occidental de Rusia. Putin mencionó que Moscú siempre se opuso a la membresía de la nación conocida en la OTAN. No obstante, nunca cuestionó su derecho a lazos económicos o participación en la Unión Europea. La narrativa occidental, liderada por los medios, interpretó inmediatamente sus palabras como: Moscú amenaza con la fuerza y Putin exige concesiones. ¿Era esta una tergiversación deliberada o un malentendido genuino? Según Putin, la discusión no se centra en territorios. Se trata del derecho de las personas a hablar su idioma, preservar su cultura y tradiciones. Esto, afirmó, se alinea con la autodeterminación y la Carta de las Naciones Unidas. Desde su perspectiva, los líderes occidentales solo consideran la democracia aceptable cuando los resultados coinciden con sus expectativas. Hay una profunda hipocresía en esta visión. El presidente ruso nunca descartó futuras negociaciones con el presidente de la nación conocida. Sin embargo, destacó un conflicto legal sobre la expiración de los poderes del actual presidente, según su propia constitución. ¿Podría esta cuestión de legitimidad ser un obstáculo insalvable para la paz? Reveló además un detalle impactante: los jueces de la Corte Constitucional del país conocido fueron físicamente impedidos de acceder a su lugar de trabajo. Esto sucedió después de que se negaran a extender los poderes presidenciales. ¿Qué nos dice esto sobre el Estado de Derecho en la nación conocida? Pregunta para ustedes: ¿de qué ciudad y país están viendo este análisis? Por favor, déjenlo en los comentarios. La situación económica en Europa es un reflejo de estas tensiones. Alemania ha visto caer su producción industrial en más del 4%, con los costos de energía duplicándose. Francia está sumida en protestas agrarias. Italia sigue enfrentando graves problemas económicos. Putin enfatizó que la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, marca el fin del unilateralismo occidental. El mundo, según él, avanza hacia la multipolaridad, caracterizada por la igualdad, no por nuevas hegemonías. Rusia, en este nuevo orden, se encuentra entre las cuatro principales economías por paridad de poder adquisitivo. ¿Es Europa consciente de su creciente irrelevancia? ¿O simplemente ignora la realidad? ¿Qué futuro le espera a un continente que se niega a ver la verdad? El canciller alemán Friedrich Merz lo acusó de ser el criminal más grave de nuestro tiempo. Putin respondió con desdén irónico. Atribuyó tal retórica a los intentos occidentales de eludir responsabilidades por la tragedia en el país conocido. ¿Es esta una táctica para desviar la atención de sus propias fallas? Recordó el golpe de Estado de 2014 en la nación conocida. Allí, los garantes europeos, según Putin, no cumplieron los acuerdos de una resolución pacífica. Esto permitió el golpe. Esta es una traición profunda a sus promesas. El presidente ruso calificó la confiscación de activos rusos como 300.000 millones de dólares de robo. Dijo que esto socava la confianza en los sistemas financieros europeos. ¿Europa está cortando la rama en la que se sienta? Advirtió que Rusia no congelará el conflicto bajo los términos occidentales. Insistió en una acción militar continua si sus condiciones no se cumplen. ¿Es esta una advertencia final antes de una escalada?
Putin habló de propuestas de paz de 2022. Estas fueron rechazadas. Incluían la retirada de Rusia de la capital de la nación conocida, basándose en promesas occidentales de negociaciones. Promesas que luego fueron incumplidas. Es una historia de traición que resuena profundamente. Putin ve una luz al final del túnel en la posición de Estados Unidos para desescalar. Sin embargo, sugirió que Rusia recurrirá a la fuerza si este camino falla. La situación interna de Europa es desoladora. Las protestas agrícolas en Francia se extienden. La aprobación de Emmanuel Macron ha caído a solo el 25%. La producción industrial de Alemania ha disminuido un 7%. Italia carga con una deuda nacional del 140% de su Producto Interno Bruto. ¿Podrá Europa sobrevivir a esta tormenta económica y política? ¿O está en camino a convertirse en una sombra de su antiguo yo? Los países europeos dudan en aumentar la ayuda militar o en desplegar tropas. Las presiones económicas y la oposición pública son abrumadoras. Más del 60% de los alemanes se opone a una mayor implicación. El 70% de los italianos se niega. La mitad de los franceses rechaza una escalada. ¿Sus líderes ignorarán la voluntad de su propio pueblo? Es una pregunta que resuena en las calles de Europa. El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido una voz disidente crucial. Afirmó que la nación conocida no puede ganar. De hecho, Sarkozy advirtió que podría perder aún más. Él calificó las políticas europeas actuales de equivocadas. Criticó la demonización de Rusia. ¿Es Sarkozy un profeta en su propia tierra? ¿O es simplemente un viejo lobo de mar? Sarkozy sugirió una alianza entre los partidos de derecha tradicionales y el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. Esto podría llevar a elecciones parlamentarias anticipadas en Francia. Desafiaría así la autoridad de Macron. ¿Estamos presenciando el surgimiento de una nueva derecha europea? ¿Y qué significa esto para el futuro de la Unión? ¿Cuál es una medida o sanción que realmente cambiaría la situación en Europa? Por favor, sean muy específicos en sus comentarios. La paradoja es sorprendente. Europa financia ambos lados del conflicto. Por un lado, compra 25.500 millones de dólares en energía rusa solo en 2024. Por otro lado, envía ayuda financiera a la nación conocida. ¿Es esto una locura o una estrategia incomprensible? Estados Unidos, mientras tanto, exige a Europa que deje de importar petróleo ruso. Pero al mismo tiempo, Washington aumenta sus propias importaciones de uranio ruso. ¿Hipocresía o simple interés nacional descarado? Las sanciones occidentales han tenido un efecto boomerang. Han desindustrializado Europa, han disparado los precios de la energía, han provocado pérdidas de empleo masivas. Rusia, en cambio, ha reorientado su comercio hacia Asia. ¿Quién ganó realmente esta guerra económica? El modelo unipolar, basado en la hegemonía occidental, ha llegado a su fin. Esta es la firme creencia de Vladimir Putin. La cumbre de Laos, de la que hablamos, fue una clara señal de ello. Un nuevo orden mundial multipolar, basado en la igualdad, está emergiendo. Rusia no busca una nueva hegemonía, busca un equilibrio en el poder. Este cambio tiene profundas implicaciones. La Corte Constitucional de la Nación Conocida es un punto clave. Los jueces fueron impedidos de entrar a trabajar. Esta es una violación flagrante de la ley. Muestra el colapso del Estado de Derecho en ese país. ¿Cómo pueden los líderes occidentales ignorar esto? Donald Trump, según informes, preguntó a Putin sobre una reunión. La respuesta de Putin fue directa. Si Zelensky está listo, que venga a Moscú. Desestimó así las plataformas internacionales como irrelevantes. Esto subraya la creciente brecha entre el enfoque directo de Moscú y la diplomacia multilateral. ¿Podría una reunión directa entre Trump y Putin, si se diera el caso, romper el estancamiento? Los datos no mienten. La producción industrial alemana ha caído más de un 4%. Los costes energéticos se han duplicado. Francia sufre protestas agrarias generalizadas. Italia se enfrenta a una deuda nacional del 140% de su PIB. Estos son síntomas claros de una crisis profunda.
Una crisis que está erosionando la base económica de Europa. ¿Y qué pasa con Polonia? Su déficit presupuestario supera el 5% de su PIB. Estos números pintan un panorama sombrío. Nos muestran una Europa que se ahoga en sus propias decisiones. El 70% de los italianos se opone a una mayor participación militar. Más del 60% de los alemanes también. La mitad de los franceses está en contra. ¿Están los líderes europeos escuchando a su gente? Parece que no. ¿A quién le confían ustedes estas cuestiones tan críticas? Por favor, mencionen un orador o un medio en su región. La coalición de los dispuestos se ha convertido en una coalición de los forzados. O peor aún, en un club de dudas y miedos. Los países miembros de la Unión Europea están divididos. Polonia se muestra agresiva, pero también está financieramente agotada. Italia es frágil y busca evitar conflictos. Hungría desafía abiertamente las políticas de la Unión Europea. Alemania, la mayor economía, duda en comprometer tropas. Enfrenta su propio declive industrial. Cada nación tira en una dirección distinta. Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, ha sido contundente. Es obvio que el país conocido no puede ganar, pero es necesario entender también que puede perder mucho más de lo que ya ha perdido. Estas palabras son un golpe a la narrativa occidental, un choque de realidad. Sarkozy, un hombre con experiencia, cuestiona la sabiduría de las políticas actuales. ¿Es hora de escuchar a voces como la suya? ¿O seguiremos por el mismo camino desastroso? El narrador destaca la paradoja. Europa paga 25.500 millones de dólares por energía rusa en lo que va de año. Al mismo tiempo, envía ayuda al país conocido. Es como un sastre que cose un agujero en un lado de la tela mientras abre otro en el otro. ¿Quién se beneficia realmente de este ciclo insensato? Un funcionario de la Casa Blanca, según el New York Post, declaró: Estados Unidos quiere que Europa se una a las sanciones y deje de comprar petróleo ruso. Sin embargo, Estados Unidos aumentó sus propias importaciones de uranio ruso en casi un 20% el año pasado. Si esto no es hipocresía, entonces ¿qué es? Las sanciones, lejos de debilitar a Rusia, han debilitado a Europa. La desindustrialización, el aumento de los precios de la energía, la pérdida de empleos, estos son los logros de una política mal concebida. Rusia, mientras tanto, ha forjado nuevas alianzas económicas. Su comercio con Asia se ha disparado. Los BRICS, el grupo de economías emergentes, ahora representan más del 35% de la economía mundial por paridad de poder adquisitivo. Se espera que esta cifra supere el 40% para 2030. ¿Entiende Europa la magnitud de este cambio? El mundo ya no es unipolar, es multipolar. Esta es la nueva realidad. La cuota del dólar en el comercio de los BRICS se ha reducido a solo el 40%, desde más del 60% hace 5 años. Este es un golpe directo a la hegemonía financiera estadounidense. India, por ejemplo, ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso casi 5 veces en solo 2 años. Estos datos son irrefutables. Las empresas alemanas están desertando. Más de 20.000 pequeñas y medianas empresas han cerrado. 30.000 han anunciado su reubicación. Es una sangría económica que amenaza con vaciar el corazón industrial de Europa. El problema no es solo económico. Francia, según una encuesta de YouGov, el 60% cree que el país va en la dirección equivocada. El 55% piensa que Macron ha perdido el control. Este es un voto de desconfianza masivo. Y el declive no se detiene. La producción industrial francesa se contrajo un 2.7% a principios de 2024. Estos números reflejan un profundo malestar social y político. En Alemania, más del 55% de los encuestados por YouGov cree que la política energética de la Unión Europea es perjudicial. La gente siente el golpe. Está cansada de las decisiones que no les benefician. La política de la Unión Europea parece sorda, parece ciega, ignora los gritos de su propia ciudadanía. ¿A dónde creen que irá la línea roja entre Europa y Rusia?
Solo una oración, por favor. La narrativa de desindustrialización en Europa es una historia de terror económico. Es una historia de cómo un continente vibrante está siendo estrangulado. Estrangulado por sus propias decisiones equivocadas y por la presión externa. El precio a pagar son puestos de trabajo, es riqueza, es soberanía. La congelación de activos rusos, esos 300.000 millones de dólares, es un punto de inflexión. Rusia lo considera un robo directo. Esto destruye la confianza, destruye los cimientos del sistema financiero internacional. ¿Quién invertirá en una Europa que puede confiscar activos ajenos a capricho? Es una política suicida, en palabras de críticos. Europa está sentada en una bomba de relojería económica. La propuesta de paz de 2022 de Rusia, que incluía la retirada de la capital del país conocido, fue rechazada. Pero no fue rechazada sin una promesa occidental de negociación. Una promesa que luego fue rota. Esta traición, desde la perspectiva rusa, es fundamental. Sienta un precedente peligroso para futuras conversaciones. ¿Quién puede confiar en Occidente después de esto? Las palabras de Friedrich Merz, el criminal más grave de nuestro tiempo, rebotan con ironía. Putin respondió con un simple entendido, una respuesta mordaz, un desprecio absoluto por la grandilocuencia occidental. Él insinúa que estas acusaciones son un intento de desviar la atención de los verdaderos culpables, los planificadores del golpe de 2014, aquellos que permitieron la tragedia. En el país conocido, la independencia del poder judicial en el país conocido es una farsa. Jueces de la Corte Constitucional fueron impedidos físicamente de entrar a sus tribunales. ¿Fue porque se opusieron a extender los poderes del presidente? Esto es una burla a la democracia. ¿Y el presidente del país conocido? Su legitimidad es cuestionable. Esto es según la propia constitución de su país. ¿Cómo pueden los líderes occidentales seguir apoyando a un régimen así? Donald Trump, el hombre que podría ser el próximo presidente de Estados Unidos, preguntó a Putin sobre una reunión. Putin, con su habitual astucia, dijo, si Zelensky está listo, que venga a Moscú. No hubo mención de Ginebra, no hubo mención de París, solo Moscú. Esto es un golpe a la diplomacia tradicional. Es un recordatorio de quién, según Putin, tiene la ventaja. La posición de Estados Unidos podría estar evolucionando. Putin ve una luz al final del túnel en su disposición a desescalar. Pero Rusia sigue preparada para usar la fuerza si el camino diplomático falla. Esto no es un deseo, es una declaración de intenciones, un signo de la resolución inquebrantable de Rusia. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla de planes claros para el despliegue militar. Pero estas declaraciones chocan con la realidad. Los Estados miembros están divididos. Las economías están débiles. La opinión pública se opone. ¿Son sus palabras meros deseos o una desconexión total de la realidad? Nicolas Sarkozy ha sido un crítico implacable de la política europea actual. Sus advertencias son claras. La nación conocida no puede ganar y corre el riesgo de perder mucho, mucho más. Sus comentarios son un recordatorio brutal de la futilidad de la estrategia actual. Este es un llamado de atención. O Europa se despierta o pagará un precio aún mayor. La propuesta de Sarkozy de una alianza entre la derecha tradicional y la agrupación nacional de Le Pen es explosiva. Podría cambiar el panorama político francés de la noche a la mañana. Podría desafiar la autoridad de Macron y provocar elecciones anticipadas. Francia, el peso pesado de Europa, se tambalea. Su inestabilidad resonaría en todo el continente. China, India, los BRICS, la OCS. Estos no son solo nombres. Representan un nuevo bloque de poder, un bloque que desafía el dominio occidental. Representan la multipolaridad. Representan el fin de la hegemonía estadounidense. Europa debe elegir de qué lado de la historia quiere estar. ¿Quiere quedarse con un pasado que se desvanece o abrazar un futuro multicéntrico? La dependencia militar de Europa de Estados Unidos es una carga. El paraguas militar estadounidense ha sido su seguridad, pero ahora parece más una jaula.
El coste de la defensa aumenta, sus economías se contraen, la población está en contra. ¿Puede Europa permitirse esta dependencia? ¿O tiene que forjar su propio destino? El discurso de Putin de 2007 en Múnich fue una advertencia de que Rusia no aceptaría un mundo unipolar. Fue ignorado. Ahora, 14 años después, esas advertencias se han materializado. La historia se repite, pero esta vez las consecuencias son mucho más graves. El mundo está en un punto de inflexión. ¿Qué evento en la política internacional está subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué. La Europa que conocemos está cambiando, no solo por la guerra y las sanciones, sino por la desindustrialización, por la inflación, por la ira de sus ciudadanos, las protestas de agricultores, el descontento social. Estos son síntomas de un sistema que se resquebraja, un sistema que necesita una reforma profunda, o colapsará. La confiscación de activos rusos, casi 300.000 millones de dólares, es una espada de Damocles sobre la economía europea. Es un robo que destruye la confianza, que hace que los inversores huyan. ¿Quién quiere invertir en un continente donde la propiedad privada no está garantizada? Es una locura económica. La ironía de Putin, sus formulaciones duras, son un contraste deliberado, son un mensaje al mundo. Rusia ya no hablará en voz baja, ya no aceptará formulaciones suaves. Hablará con una voz fuerte, clara, una voz que defiende sus intereses nacionales. ¿Está Europa lista para escuchar? El conflicto en el país conocido no es sobre territorios, es sobre el derecho de las personas a la autodeterminación, a su idioma, a su cultura. Esto es lo que dice Putin. Es una narrativa poderosa, una narrativa que resuena con muchos en el mundo. ¿Estamos escuchando esta perspectiva? ¿O solo la narrativa occidental? El presidente del país conocido está en un conflicto legal. Sus poderes constitucionales han expirado. Esto crea una crisis de legitimidad, una crisis que debilita aún más su posición y la de sus aliados europeos. ¿Cómo pueden negociar una paz duradera con un líder cuya autoridad es cuestionable? La negativa de los jueces de la Corte Constitucional a extender los poderes presidenciales es un acto de valentía, un acto de principios, pero fue sofocado, impedidos físicamente de acceder a su propio lugar de trabajo. Esto es una imagen impactante de la represión, de la manipulación política en el país conocido, y Europa lo ignora. La propuesta de paz de 2022, retirada rusa de la capital del país conocido, promesas de negociaciones por parte de Occidente. Pero esas promesas fueron rotas. Es la traición en su máxima expresión. Es el por qué la confianza es nula. Es por qué Putin no confía en Occidente. Y es por qué la guerra continúa. El aumento de las importaciones de uranio ruso por parte de Estados Unidos es un escándalo. Mientras presionan a Europa para que se desvincule de la energía rusa, ellos aumentan sus acuerdos. ¿Es esto lo que llamamos liderazgo? ¿O es pura hipocresía? Europa merece saber la verdad. América primero. El club de dudas y miedos. Así es como se perfila la Unión Europea. Sus propios líderes divididos, sus ciudadanos enojados, sus economías en declive. La visión de una Europa unida y fuerte se desvanece. Se desvanece con cada protesta, con cada cifra económica negativa. La reorientación económica de Rusia hacia Asia es un éxito. Ha neutralizado las sanciones. Ha demostrado su resiliencia. India, China y otros países BRICS se han beneficiado. Han fortalecido sus lazos con Rusia. Mientras tanto, Europa se desangra. ¿Es esto lo que Occidente quería? ¿Una Rusia más fuerte y unida con Asia? El final del unilateralismo occidental. El ascenso de un mundo multipolar. Estos no son solo conceptos teóricos. Son la realidad que se manifiesta ante nuestros ojos. La OCS y los BRICS son los arquitectos de este nuevo orden. Un orden que busca la igualdad, no la dominación, la tragedia en el país conocido. Putin lo atribuye a la incapacidad europea para cumplir sus promesas en 2014, a la falta de apoyo a una resolución pacífica. Esto es un reproche directo, una acusación que resuena.
¿Asumirá Europa alguna vez su responsabilidad o seguirá culpando a otros? La economía europea está en caída libre. Alemania, la locomotora, se desacelera. Francia se paraliza con las protestas. Italia carga una deuda asfixiante. ¿Podrá este continente resistir la tormenta? ¿O se hundirá en el caos? Los líderes tienen que escuchar, tienen que cambiar el rumbo. La gente de Europa ha hablado. Más del 60% de los alemanes se opone a más involucramiento. El 70% de los italianos también. La mitad de los franceses. ¿Qué más necesitan los políticos para entender el mensaje? La gente no quiere guerra, quiere paz y quiere estabilidad económica. El coste de un contingente militar multinacional de 20.000 soldados, varios miles de millones de euros al año, más de 10.000 millones. ¿Puede Europa permitirse esto? Cuando su propia gente sufre, cuando sus economías se desvanecen. ¿Es la ayuda militar al país conocido una prioridad? ¿O es un lujo que no pueden pagar? La hipocresía occidental es flagrante. Exigen democracia, pero apoyan a un presidente cuya legitimidad es cuestionable. Critican a Rusia por su agresión, pero usan la fuerza cuando les conviene. Esta doble moral es veneno. Envenena la confianza. Envenena las relaciones internacionales. Vladimir Putin es un jugador astuto. Sus declaraciones sarcásticas, sus críticas mordaces, son parte de una estrategia mayor, una estrategia para exponer la debilidad occidental, para resaltar sus contradicciones, para fortalecer la posición de Rusia en el escenario mundial. Es un maestro del ajedrez geopolítico. La Unión Europea, a pesar de sus ambiciones de autonomía estratégica, sigue enfrentando desafíos significativos para consolidar una política exterior y de defensa verdaderamente unificada e independiente. La dependencia de la OTAN, y por ende de Estados Unidos, en materia de seguridad, limita su capacidad de acción autónoma. Esto se evidenció claramente en la respuesta a la crisis en el país conocido. Mientras Washington dictaba gran parte de la agenda de sanciones y apoyo militar, las capitales europeas a menudo se veían obligadas a seguir el ritmo, a pesar de las consecuencias económicas negativas internas. La falta de consenso interno en temas cruciales, desde la energía hasta la migración, también debilita la posición de la UE en el escenario global. El Nord Stream 2, un proyecto vital para el suministro de gas a Alemania y que representaba una vía directa de cooperación energética con Rusia, fue objeto de una intensa presión estadounidense para su paralización. Su eventual inhabilitación, en circunstancias aún no completamente esclarecidas, ha sido un golpe devastador para la industria alemana, que dependía de un suministro energético barato y estable. Esto ha provocado una fuga de capitales y empresas de Alemania, reubicándose en regiones con costos energéticos más bajos, como Estados Unidos y Asia. Gigantes como BASF han anunciado inversiones masivas fuera de Europa, señalando un éxodo industrial que amenaza con desmantelar la base productiva del continente. La crisis energética post-Nord Stream 2 no solo ha disparado los precios, sino que también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la UE a las presiones externas. La necesidad de diversificar las fuentes de energía y la búsqueda de alternativas renovables se ha acelerado, pero la transición es costosa y lenta, y sus beneficios no se perciben a corto plazo. Mientras tanto, los hogares y las empresas europeas sufren la carga de facturas de energía exorbitantes, lo que se traduce en una menor competitividad y, en última instancia, en una erosión del nivel de vida. El papel de los medios de comunicación occidentales en la configuración de la percepción pública sobre la crisis también ha sido objeto de escrutinio. La narrativa dominante ha tendido a simplificar la situación, presentando una dicotomía clara entre buenos y malos, y omitiendo a menudo las complejidades históricas o las perspectivas alternativas. Esto ha dificultado un debate público más matizado y ha limitado la capacidad de los ciudadanos para comprender plenamente las implicaciones a largo plazo de las políticas adoptadas. La demonización constante de Putin y Rusia, si bien comprensible dadas las acciones militares,
También ha contribuido a un clima de polarización que dificulta encontrar soluciones diplomáticas. La injerencia de actores externos en la política interna de la UE, particularmente de Estados Unidos, es un tema recurrente en el análisis de la crisis. La postura de Washington, que busca mantener su hegemonía global y evitar el surgimiento de posibles rivales, ha sido interpretada por algunos como un factor que ha exacerbado las tensiones en Europa. La narrativa de defender la democracia a menudo se alinea convenientemente con intereses geopolíticos más amplios, incluyendo la debilitación económica de Europa y el fortalecimiento de la posición de Estados Unidos como el único garante de la seguridad global. Las consecuencias sociales de la crisis económica en Europa son cada vez más evidentes. El aumento del coste de la vida, impulsado por la inflación energética y alimentaria, está afectando especialmente a los segmentos más vulnerables de la población. Las protestas de agricultores en Francia y Alemania, que han paralizado ciudades y carreteras, son solo un ejemplo de la creciente frustración popular. La disminución de la confianza en las instituciones políticas y la proliferación de movimientos populistas y antisistema son síntomas de un profundo malestar que podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad democrática de la región. La cuestión de la legitimidad democrática es central en el argumento de Putin. Al cuestionar la validez del mandato del presidente del país conocido y al señalar la injerencia en la Corte Constitucional, Putin no solo busca deslegitimar a un adversario, sino que también intenta socavar la narrativa occidental de que está defendiendo los valores democráticos. Esta táctica busca resonar con aquellos en el mundo en desarrollo que ven la democracia occidental como un concepto inconsistente, aplicado selectivamente para servir a intereses geopolíticos. La percepción de doble rasero debilita el poder blando de Occidente y abre espacio para el surgimiento de modelos alternativos de gobernanza. El papel de los BRICS y la OCS en la formación de un nuevo orden mundial multipolar no puede ser subestimado. Estos bloques económicos y de seguridad, que representan una parte creciente de la población y el PIB mundial, están desarrollando instituciones y mecanismos de cooperación alternativos a los dominados por Occidente. La desdolarización del comercio, el establecimiento de bancos de desarrollo propios y el fomento de relaciones comerciales y de inversión bilaterales que eviten la intermediación de las potencias occidentales son señales claras de un cambio tectónico en la geoeconomía global. Europa, si no se adapta a esta nueva realidad, corre el riesgo de quedarse atrás y perder influencia en un mundo cada vez más interconectado, pero también más fragmentado. La relación entre energía y seguridad es un tema crucial que ha emergido con fuerza durante esta crisis. La dependencia energética de Europa de Rusia ha sido una debilidad estratégica que Occidente ha intentado explotar a través de sanciones. Sin embargo, la reorientación de Rusia hacia otros mercados, como China e India, ha minimizado el impacto de estas sanciones en su economía, mientras que Europa se ha visto obligada a buscar proveedores más caros y menos estables. Esta experiencia subraya la importancia de la autonomía energética como pilar fundamental de la soberanía nacional y la seguridad, un principio que Rusia ha defendido consistentemente. La militarización de la frontera oriental de Europa es otra consecuencia directa de la escalada de tensiones. El despliegue de tropas, el aumento de los presupuestos de defensa y la intensificación de los ejercicios militares en países como Polonia y los países bálticos son síntomas de una creciente confrontación. Sin embargo, este enfoque militarista entra en conflicto con las preocupaciones de las poblaciones europeas, que en su mayoría prefieren soluciones diplomáticas y una reducción de las tensiones. La brecha entre las élites políticas y la ciudadanía sobre la política exterior y de defensa es cada vez más profunda, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta estrategia. El impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el futuro conflicto es un factor que está en constante evolución. La guerra moderna no se libra solo en el campo de batalla físico, sino también en el ciberespacio y en el ámbito de la información.
La capacidad de Rusia para influir en las narrativas a través de sus canales de medios y redes sociales es un ejemplo de cómo la guerra híbrida se ha convertido en una herramienta fundamental en los conflictos contemporáneos. La desinformación y las campañas de influencia son cada vez más sofisticadas, lo que dificulta discernir la verdad y forma la opinión pública. Un desafío para las sociedades democráticas que dependen de un flujo de información libre y preciso. La reconfiguración de las alianzas globales y el surgimiento de nuevos ejes de poder son fenómenos que moldearán el siglo XXI. La cooperación entre Rusia, China e Irán, por ejemplo, en áreas como la energía y la defensa, representa un desafío directo al orden unipolar liderado por Estados Unidos. Estos países están construyendo una arquitectura de seguridad y económica alternativa que busca contrarrestar la influencia occidental y promover un mundo más equilibrado y multipolar. Europa, atrapada entre estos polos de poder, se enfrenta a la difícil tarea de definir su propia identidad estratégica y su papel en este nuevo tablero de ajedrez geopolítico. El futuro de la OTAN también está en juego. La alianza, concebida originalmente para contener la amenaza soviética, busca ahora redefinirse en un mundo multipolar. La admisión de nuevos miembros y el aumento de los compromisos de defensa son un intento de fortalecer su relevancia, pero las tensiones internas y la divergencia de intereses entre sus miembros plantean dudas sobre su cohesión a largo plazo. La exigencia de Estados Unidos de que los países europeos aumenten su gasto en defensa ha generado fricciones, ya que muchos consideran que esto desvía recursos de otras prioridades sociales y económicas urgentes. Las narrativas históricas son fundamentales para comprender la postura de Rusia. La expansión de la OTAN hacia el este, percibida por Moscú como una violación de promesas anteriores y una amenaza directa a su seguridad, es un punto recurrente en la retórica de Putin. El recuerdo de la invasión napoleónica y la Segunda Guerra Mundial, que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva rusa, también influye en la percepción de las amenazas externas y en la determinación de defender los intereses nacionales a toda costa. Entender estas perspectivas históricas es crucial para cualquier intento de desescalada o resolución de conflictos. El papel de la diplomacia ha sido lamentablemente limitado en esta crisis. La falta de canales de comunicación efectivos y la creciente desconfianza mutua han dificultado encontrar soluciones negociadas. La polarización de las narrativas ha creado una situación en la que cualquier intento de compromiso es interpretado como debilidad o traición. Sin embargo, la historia demuestra que, incluso en los conflictos más feroces, la diplomacia es el único camino hacia una paz duradera. Restablecer la confianza y crear un entorno propicio para el diálogo, por difícil que parezca, es una tarea urgente para todas las partes implicadas. El costo humano del conflicto en el país conocido es incalculable. La pérdida de vidas, el desplazamiento masivo de poblaciones, la destrucción de infraestructuras y el trauma psicológico a largo plazo son cicatrices que tardarán décadas en sanar. La ayuda humanitaria, aunque vital, solo puede mitigar una fracción de este sufrimiento. La atención internacional a menudo se centra en los aspectos geopolíticos y económicos del conflicto, pero es fundamental no perder de vista la tragedia humana que se desarrolla cada día. La paz duradera solo será posible cuando se aborden las necesidades y los derechos de las personas afectadas por la violencia. La opinión pública en Estados Unidos también es un factor importante. Aunque inicialmente hubo un fuerte apoyo a la nación conocida, el cansancio por la guerra, la inflación y las prioridades internas han llevado a un declive en el ánimo. La posibilidad de que un presidente como Donald Trump regrese al poder en Estados Unidos, con su enfoque de América primero y su escepticismo hacia las alianzas tradicionales, podría alterar drásticamente la dinámica global y la relación de Europa con Rusia, lo que añade otra capa de incertidumbre al ya complejo panorama geopolítico. El impacto de las redes sociales en la propagación de desinformación y en la polarización de la opinión pública es un desafío global. La velocidad con la que se difunden las noticias falsas y las narrativas sesgadas dificulta que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales están luchando por encontrar formas efectivas de combatir la desinformación sin socavar la libertad de expresión, un equilibrio delicado en la era digital. La resiliencia de la sociedad frente a la desinformación es un factor clave en la configuración del futuro del orden mundial. El riesgo de una escalada nuclear, aunque remoto, siempre está presente en el contexto de las tensiones actuales. La retórica nuclear, utilizada por ambas partes en momentos de alta tensión, subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de mantener canales de comunicación abiertos para evitar errores de cálculo. La doctrina de no primer uso y los tratados de control de armas nucleares son fundamentales para la estabilidad global, y su erosión representa un peligro significativo para la humanidad. Es un recordatorio sombrío de que el juego geopolítico tiene apuestas sin precedentes. La crisis climática y la seguridad energética están intrínsecamente ligadas. La transición hacia energías renovables, aunque urgente para mitigar el cambio climático, también presenta desafíos para la seguridad energética a corto plazo. La dependencia de los combustibles fósiles, que ha sido un motor de conflictos geopolíticos en el pasado, subraya la necesidad de acelerar la transición hacia un futuro energético más sostenible y seguro. Sin embargo, la velocidad y la equidad de esta transición son temas de debate, y sus implicaciones para el desarrollo económico y la justicia social son considerables. Europa, en su intento de liderar esta transición, enfrenta la difícil tarea de equilibrar la ambición climática con la necesidad de garantizar un suministro energético asequible y fiable para sus ciudadanos y empresas. El mundo está cambiando. ¿Cómo creen que Rusia jugará su próxima jugada? Díganoslo en los comentarios. ¿Su pronóstico, un mes o un año? Por favor, compartan sus opiniones y no olviden suscribirse a este canal para análisis más profundos y sin censura. Su apoyo nos permite seguir ofreciéndoles la verdad sin filtros.